Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen ditache, gente hermosa. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Un podcast donde hablamos sobre distintas maneras de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con cada uno de nuestros objetivos. Lo hacemos a través de tips, historias, consejos, invitados, invitadas, todo con el propósito de ser cada día un poco más felices. Y hoy tenemos un nuevo podcast con invitada. En este caso, una invitada que habla de un tema que también es, a mi criterio y creo que el de varios, un tema tabú que cada vez se habla un poco más, pero que, al igual que el dinero, es un tema que no es de los más frecuentes para estar hablando en la sobremesa. Y estoy hablando de Julia Santecchia. Ella es sexóloga y me gustaría que te presentes vos. ¿Quién sos? ¿Qué es lo ¿Cómo que no? haces? Y contar un poquito de vos antes que nada, Juli. Bueno, buenas tardes en nuestro caso. Yo soy Julia Santecchia, soy psicóloga, sexóloga clínica, me dedico a la atención en consultorio, también doy talleres de ESI, de educación sexual integral para infancias y adolescencias. Tengo una cuenta de Instagram que se llama @sexología.actual. Donde difundimos junto a Cecilia Borghetti, mi colega, información, comunicamos información para que los adultos y los adolescentes, los adultos también reciban ESI, la que no recibimos durante la adolescencia, ¿no? Y también junto a Cecilia somos autoras de un libro para infancias que se llama Yo Pregunto, que es este que está acá, y el libro, como le digo, que es un libro pensado para adultos, para que puedan acompañar a las infancias en todo lo referido a la educación sexual integral. Bueno, también somos autoras de otros libros, pero bueno, sería como la presentación abreviada. Perfecto. Y mencionabas esto que yo muchas veces digo en las notas de mi Perfecto. objetivo al hablar de finanzas es enseñar eso que se nos debería haber enseñado en las escuelas, que lamentablemente no pasó. Acá, con todo lo que es el mundo de la sexualidad, va por ese lado también el hecho de transmitir esos conocimientos que todos deberíamos de haber aprendido en las escuelas, pero que lamentablemente la mayoría de nuestra generación no lo aprendió. Lo está aprendiendo de tarde, de grande y algunos, porque ni siquiera todos. Perfecto. Sí, tal cual. Y el tema es que por ahí a través del porno, sí, nos ha llegado mucha información inadecuada de cómo debería ser el sexo, ¿no? A través de las películas también comunes, o sea, Perfecto. no ves que nadie se ponga un preservativo en una película, ¿no? O sea, cosas básicas, no ves a las mujeres, digamos, teniendo placer de una manera, de la manera como tenemos placer las mujeres en la vida real, sino que, bueno, en el porno se ve más como en función de lo que necesitan los varones, así que, bueno, toda esa información que va ingresando en el cerebro adolescente viene a ser la educación sexual integral Perfecto. fallida, ¿no? ¿Y qué preguntas o qué inquietudes suelen ser más frecuentes? Caso financiero, no sé si es el de todos los asesores, pero en mi caso, por ejemplo, una pregunta que es muy común es, che, ¿en qué invierto? Obviamente ahí la respuesta o tiene que ser algo muy genérico, porque en realidad es algo muy específico de cada persona, y es como la Sí. pregunta por defecto que aparece cuando alguien te dice, che, soy asesor financiero, ok, perfecto, ¿en qué invierto? Cuando vos le decís, soy sexóloga, ¿qué es la pregunta que suele aparecer si es que hay alguna en particular? Perfecto. No sé si hay alguna en particular. En general, digamos, si uno plantea, digamos, o dice, soy sexóloga en un ambiente, digamos, como si fuera, no sé, un cumpleaños, por decir algo, un ambiente social, en general la gente se pone nerviosa. Me dice, uy, te voy a hacer un montón de preguntas. Nunca nadie me pregunta nada. O sea, como que al contrario, se genera, digamos, cierta inhibición. Después, bueno, en la cuenta de Instagram, @sexología.actual que tenemos, por ahí es más fácil porque con el anonimato la gente se anima, ¿no? Y aparecen muchas inquietudes en lo que tiene que ver en las personas que tienen parejas a largo plazo, por ahí, la frecuencia sexual, cuánto está bien que, o sea, es normal que yo tenga sexo una vez por semana, una vez cada 2 semanas. O sea, quieren estar tranquilos que están dentro del rango de la normalidad, ¿no?
Esa es una pregunta frecuente. Y después la pregunta en relación a eh, el deseo, la falta de deseo, eh, Perfecto. porque la manera, digamos, en la que vivimos actualmente, digamos, tan acelerada, con tanta problemática, ¿no? Económica, que ese es tu tema, eh, tantas horas de trabajo, estar al cuidado de los niños y niñas en caso de tenerlo, ¿no? Como que hay un montón de cosas. Y el teléfono, ¿no? El celular viene a ocupar un lugar importante en nuestra rutina, en nuestro día a día. ¿Y cuánto queda para la sexualidad? Para que aparezca el deseo sexual también tiene que estar, digamos, en todo nuestro sistema tranquilo. No podemos estar en un estado así, digamos, de tanta ansiedad como el que se suele vivir hoy, ¿no? De hecho, cuando mencionabas esto de que haya un Perfecto. espacio para, recordé que hace un par de días viendo Perfecto. serie, había una pareja que tenía conflictos de Perfecto. interno de no tener relación y no tener nada, o sea, no estaban congeniando como pareja, fueron a terapia Claro. y lo que le dijeron en terapia es organícense un bloque en algún momento de la semana para tener relaciones y la persona, el masculino de esa relación en la serie decía cómo voy a organizar y cómo voy a hacer esto de separarme un espacio en la semana para poder tener relaciones pensando en esta idea de que tiene que surgir porque tiene que surgir cuando tal vez a veces es necesario el decir, che, hay un montón de estímulos, hay un montón de cosas que nos demandan tiempo, cabeza en nuestro día a día y cada vez más, que si uno quiere dedicarle tiempo a fortalecer una relación o simplemente a poder tener relaciones, tal vez no es necesario sí separar un bloque, o no sé, eso vos lo dirás, pero sí es esto de saber que se le dedica tiempo como a todo en la vida a Perfecto. poder focalizar en lo que uno está buscando y lo que uno está necesitando. Perfecto. A ver, me parece que esto de que vos traías de la espontaneidad, como tiene que surgir, ¿no? Como esto de que tiene que surgir de manera espontánea, eh, y para muchas personas, para que surja de manera espontánea, hay que darle un contexto Perfecto. adecuado. Y bueno, ¿cuál es el contexto adecuado? Va a depender de cada persona, ¿no? Por supuesto. Pero claramente para muchas personas, las 11 de la noche, después de haber trabajado todo el día, preparado la cena, preparado si hay hijos, la lonchera, las actividades de la escuela para el otro día, dormir a los niños, o sea, pretendemos que en ese horario, después de todo eso que pasó, surja espontáneamente las ganas de tener un encuentro sexual por el simple hecho de encontrarnos en la cama con una pareja. Perfecto. Entonces ahí es donde no le estamos dando un contexto muy adecuado para esta petición o esta expectativa que tienen algunas personas, que es que esto surja de manera espontánea. Y por otro lado, planificarlo, como esto que traías vos del blog, tener un bloque, me parece que tiene que ver con pensar que podemos planificar actividades como vacaciones, como ir al cine, como, no sé, una salida, son actividades placenteras, las planificamos, no son espontáneas y eso no les quita el disfrute. eh, y podemos en algunas situaciones que por ahí espontáneamente no está surgiendo, eh, pensar en que planificar un momento, un contexto adecuado, agradable para la intimidad con la otra persona pueda ser válido. Digo para la intimidad porque no necesariamente tiene que haber sexo en un momento de intimidad. Perfecto. Digo, como, bueno, puede pasar un momento en donde solo te das besos o caricias con tu pareja y ese es el momento de intimidad, ¿no? Y no estás mirando el celular y no estás, porque mucha gente dice, no, sí, nosotros compartimos ver series, lo cual no está mal, está buenísimo compartir ese momento. Ahora, si es lo único que se comparte cuando está en sol, bueno, son dos personas mirando una serie, digamos. O sea, no, es una actividad, digamos, que si solo se comparte eso, falta un poco más para la vida interna de una pareja, en el caso de estar en pareja, ¿no? Perfecto. 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 Y
yendo a un poco de lo que hablabas al principio, a mí me pasó de empezar a escuchar de sexualidad y demás con Doctor K en su momento, hace muchos Sí, años, en la radio, sí, en el tal cual. metro, y que fue mi primera consulta en su momento cuando inicié en la sexualidad hace muchísimos años, mandar un mail porque lo escuchaba en la radio y daba esa oportunidad que cuando alguien tenga alguna consulta le mande un mail, y esos fueron mis inicios en su momento. Hoy en día, tal vez las redes sociales ayuda a que sea un poco más ágil, y al tener a los adolescentes más al alcance esta posibilidad de escuchar, de aprender o de preguntar cuando hay alguna duda, Perfecto. ¿sentís que hay adolescentes y estas jóvenes que tal vez están iniciando en la sexualidad que te preguntan, que te hablan, que evacúan dudas con vos, o el público que tenés es principalmente más adulto y más grande que adolescente? Perfecto. Mira, el público es mayormente adultos, pero también hay adolescentes que sí, que pueden, digamos, preguntar, evacuar dudas en relación a estas cuestiones vinculadas por ahí a las primeras veces o los primeros años, ¿no? Porque la sexualidad es un aprendizaje que se va como haciendo a lo largo de los años, no es que, ay, bueno, listo, ya está, tuve relaciones dos Perfecto. veces y ya sé tener relaciones, sino que no por saber o no saber, sino por el aprendizaje, digamos, de cómo poder disfrutar y de cómo poder brindar placer a la otra persona y el disfrute propio. Y eso es algo que se va aprendiendo con el tiempo. Por eso muchos jóvenes por ahí nos preguntan, digo, jóvenes, gente de 21, 22, 23, nos preguntan sobre el orgasmo, bueno, ¿por qué? No sé, no puedo sentir el orgasmo, no me sale, no sé qué, bueno, porque tiene que ver también, entre otras cosas, con un aprendizaje que podemos hacer de nuestra respuesta sexual, ¿no? No es que, bueno, listo, ya está, tuve relaciones y es esto siempre, ¿no? Perfecto. Me hiciste recordar en esto Perfecto. del aprendizaje constante. Cuando yo estaba aprendiendo a manejar, le pregunté a mi papá, con 60 y pico de años que tenía y con muchísimos años, no sé a qué edad aprendí a manejar, pero bastante joven, porque siempre hablaba de que su Perfecto. primer laburo compró un auto, entonces habrá empezado a manejar a los 10 y tanto, 20. Le pregunté cuándo había aprendido al 100% a manejar, y él con 60 y pico de años me dijo, yo todavía estoy aprendiendo todos los días. Perfecto. Y fue una de las cosas que me quedó dando vueltas, que siempre las cosas van cambiando, el contexto va cambiando, la situación va cambiando, y uno siempre tiene algo nuevo para aprender, va modificándose uno mismo. Y creo que la sexualidad es lo mismo, es esta situación de uno siempre va aprendiendo. No es que llega un momento donde vos decís, listo, ya está, me egresé, me gradué, ya sé cómo tener relaciones sexuales, listo, no necesito aprender nada más, sino que siempre hay una constante evolución, siempre van cambiando las situaciones, van cambiando las personas, va cambiando la pareja, y no porque cambie de persona, sino porque esa persona va cambiando como nosotros vamos cambiando. Entonces, siempre se Sí, está en sí. constante aprendizaje, ¿o no? Perfecto. No, Perfecto. no, totalmente. Me parece que el ejemplo está muy bien porque la sexualidad es aprendizaje constante y no solo con una misma persona, por ejemplo, sino que, bueno, uno puede ir cambiando de pareja sexual y es un aprendizaje con respecto a esa persona que no conocemos, que no sabemos qué le gusta, qué no le gusta, cómo se siente ante ciertas situaciones, cierto contacto. Entonces, bueno, me parece que si nos lo tomamos así, digamos, como algo, como un aprendizaje, como algo que tenemos Perfecto. para ir experimentando, digamos, desde la humildad, digamos, y no desde la soberbia del ya saber, que es algo que está mucho, sobre todo en los varones, porque se les enseña esto. Digamos, bueno, ya tenés que saber cómo se hace, ¿no? Como que está esa presión de tener que tener el conocimiento cuando está este, aprendiendo, digamos, ¿no? Eh,
Entonces, pero bueno, la idea de que ya deberían saber que está internalizada, digamos, bueno, la cosa esa canchera, digamos, que tienen los pibes de, bueno, yo ya sé toda. En esto no aplica porque aparece mucha frustración cuando aparece algún, Perfecto. esa es la palabra inconveniente, pero no aplica. Cuando aparece alguna manifestación natural de nuestra sexualidad, como puede ser no tener una erección en algún momento, Perfecto. Perfecto. o eyacular más rápido de lo que quisieras. O sea, son todas cosas que pueden pasar en cualquier momento y que no significa que uno tenga una enfermedad. O sea, forma parte de las manifestaciones y de las fluctuaciones. Puede haber periodos en donde no tenemos tantas ganas de tener relaciones, digo, por las cosas que nos están pasando, pero bueno, ¿qué hacemos con eso en realidad es el problema? Porque ante eso, como yo creo que debería saber todo, entro en un estado de ansiedad, digamos, del que es difícil Perfecto. Perfecto. salir, ¿no? O Perfecto. sea, hago Perfecto. de eso un problema cuando en verdad tal vez es como algo que pasó en ese momento y Perfecto. el cuerpo humano es, Perfecto. o sea, Perfecto. no es una máquina, pero esto es algo que estoy siendo una obviedad, pero que no es una obviedad cuando aparece un problema, un inconveniente, esto que dirían, no, bueno, hay dificultad en la elección. La Perfecto. sorpresa y la frustración es inimaginable. Sí, pero pará, es un cuerpo, ¿no? Es una máquina. ¿No? ¿Qué problema hay, no? Como que, ¿por qué es algo tan disruptivo, digamos? Porque está incorporado como algo que, bueno, te tiene que funcionar sí o sí. Perfecto. 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 Y justo esto de, mientras vos lo vas comentando, aparecen distintos ejemplos en mi Perfecto. cabeza y acá llevándolo tal vez a la parte financiera, es como decir, compré una acción y de repente me estoy sorprendiendo porque está bajando y es como, y sí, va a pasar, puede pasar, no, no, tal vez compraste toda tu vida y siempre lo que compraste subía, perfecto, genial, y en algún momento compraste algo y eso está bajando. Y no es que, ay, tengo un problema, ya no sé cómo invertir, ya ahora todo me sale mal, ya no Mm, entiendo, se rompió todo, no sé cómo funciona. Y la verdad es que son cosas de la vida que van a suceder y si uno no es consciente de que en algún momento puede suceder, le va a agarrar esta situación, como bien mencionaba, de sorpresa, de decir, hey, ¿qué pasó acá? ¿Por qué pasa esto? Empezar a preocuparse por todos lados de qué es lo que me pasa a mí, por qué ahora estoy así si antes nunca me había pasado. Y para eso, claro. obviamente, se requiere el saber que el cuerpo humano puede presentar modificaciones y que no siempre va a ser exactamente igual. Perfecto. Ujú. Totalmente, digamos, pero esto que parece obvio no lo es cuando Perfecto. aparece, digamos, alguna fluctuación y es como, ¿por qué? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa de grave? ¿No? Y decís, bueno, una vez tuviste dificultad de erección, Perfecto. Perfecto. podés Perfecto. tomarlo como que tu cuerpo es un cuerpo humano, que, digamos, no es una máquina y punto, y va a pasar, o podés empezar una bola de nieve de pensamientos ansiosos. Y ahí es donde, bueno, digamos, bueno, y te enfrentás a al siguiente encuentro sexual como si fuera un examen y qué va a pasar, empezás a tener hipervigilancia, ahí es donde eso se transforma en un problema. Perfecto. Perfecto. Que no lo era, no lo era solamente una manifestación del cuerpo normal, digamos, Perfecto. porque ese Perfecto. día estabas cansado, porque te distrajiste, porque tenés alguna preocupación puntual, y las áreas del cerebro, digamos, eh, Perfecto. que se activan cuando nosotros tenemos algún, digamos, problema que implique, a ver, que nosotros registremos como un problema en el que corre riesgo nuestra vida, ¿sí? Perfecto. Esas áreas del cerebro que se activan no permiten que se desarrolle la respuesta sexual, ¿sí? Perfecto. Y si viene Perfecto. alguien con una pistola y te quiere robar, se van a activar las áreas del cerebro, obviamente, relacionadas a la supervivencia, ¿no? Está en riesgo mi vida. Ahora, no hace falta que pase eso. Muchas veces esas áreas se activan de manera como si fuera una falsa alarma, digamos, ¿no?
se activan frente a, entonces no tengo erección y se me activa esa área porque perfecto, perfecto, corre riesgo mi vida, ya no soy un varón, ya me va a dejar, seguro que no, listo, no me va a querer ver más, o sea, ¿no? Como que no corre riesgo nuestra vida real, pero pueden activarse las mismas áreas del cerebro. perfecto, 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 Entonces ahí es donde no se puede desarrollar la respuesta sexual normalmente, porque claro, si corre riesgo nuestra vida, ¿para qué nos vamos a poner a tener sexo? O sea, no es muy funcional. Está muy bien que si nuestro cerebro interpreta que corre riesgo nuestra vida, está perfecto que no nos pongamos a tener sexo, sino que nos pongamos en función de resolver ese peligro que puede ser, bueno, las reacciones son variadas en relación a ir hacia la supervivencia, ¿no? Pero bueno, esto es algo muy común y se arma como una bola de nieve, ¿no? Arranca. Entonces, cuando nos enfrentamos a esa situación, empezamos a tener un perfecto, montón de pensamientos anticipatorios negativos y aparecen las manifestaciones en el cuerpo también, transpiración de las manos, taquicardia, ¿no? O sea, nos enfrentamos al encuentro sexual como si fuera realmente un examen. perfecto. Y te pregunto, como para tener un poquito más de conocimiento, ¿el trabajo de una sexóloga es un trabajo estilo psicólogo de alguien que va todas las semanas? ¿Es más una consulta esporádica? ¿Cómo suele ser ese labor? El abordaje es focalizado, ¿no? En sexología. Entonces, si vos venís a trabajar un problema sexual, vamos a tratar de focalizar y de que para el tratamiento dure mucho menos que lo que demoraría un tratamiento psicológico, ¿no? Porque vamos a abordar esa área. Viene Perfecto, alguien con perfecto, perfecto, eyaculación precoz. Bueno, vamos a trabajar eso durante algunos meses, seguramente, y lo trabajaremos cada 15 días y no semanalmente para que el paciente también tenga tiempo para hacer los ejercicios que le mandamos para hacer, porque el trabajo lo hace el paciente más que el terapeuta. En nuestro caso, hacemos, por supuesto que lo guiamos, pero para eso estamos, pero el trabajo arduo es lo que sucede entre las consultas cuando no nos vemos, ¿no? perfecto, Y perfecto, Así que suele ser más público femenino, más público masculino, es algo que está bastante perfecto, perfecto, dado y es más un 50-50. perfecto, bueno, el público, digamos, femenino suele acercarse por cuestiones que tienen que ver con la falta de ser por ahí en pareja, esa es una motivación. En cambio, los varones por ahí es más, estén en pareja o no, vienen por eyaculación precoz, disfunción eréctil, así que hay, como en el caso de los varones, digamos, quedan mucho más expuestos cuando hay un problema, digamos, si tienen eyaculación precoz, dan la elección, quedan expuestos ante la otra persona. Eso los motiva, digamos, a por ahí hacer la consulta más rápidamente y a registrarlo como un problema, y esto da cuenta de que por ahí hay más consultas de varones, ¿no? perfecto, perfecto, Y mencionaste solamente al principio lo de ESI, que hubo y sigue habiendo, creo, cada vez menos, por suerte, pero creo que hay todavía debate al respecto de lo que es lo que se enseña en educación sexual integral y demás. perfecto, Y hay perfecto, una ley también que habla de que las escuelas tienen que tener educación financiera, lo cual no se aplica. Como una persona que no está ya en edad escolar y que no tengo hijos todavía en edad escolar, pregunto si se está aplicando esta ley que habla de que justamente haya ESI en las escuelas, si es algo que se viene avanzando, si todavía está bastante, más allá de que obviamente no tenés el conocimiento de todas las escuelas del país, pero ¿cómo viene esa percepción? Bueno, a ver, en 2006 se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley 26.150. Es una ley, a mi gusto, hay cortita, es una ley que tiene 11 artículos y a mi gusto perfecto, perfecto, queda un perfecto, poco limitada, ¿no? O sea, deja mucha libertad perfecto, para que cada institución lo aplique de la manera que le parezca, con lo cual termina siendo un lineamiento un poco, perfecto, digamos, a interpretación. De cualquier manera, además de la ley, hay lineamientos curriculares
que dependen del Ministerio de Educación, donde se plantea, digamos, puntualmente qué es lo que sí, lo que no, pero eh, digamos que hay escuelas que si quieren, digamos, dar una educación sexual integral vinculada o basada con la religión, por ejemplo, que tenga esa escuela, lo pueden hacer y no perfecto, estarían fuera de la ley, con lo cual, por eso digo que la ley les falta un poquito, está un poquito ambigua en algunas cosas. De cualquier manera, la situación está mejor que antes de la ley y hay muchísimas escuelas donde sí se aplica, donde está dentro del proyecto institucional, porque la ley debería, perdón, la ESI debería ser transversal y bueno, atravesar, digamos, todos los aspectos curriculares de, de las materias que reciben tanto a nivel inicial, primario, secundario y terciario, ¿no? Es para todos los niveles. Eh, Tal vez en jardín se aplica mucho más, las docentes se animan más, es como más simple, pongámosle entre comillas, si me están escuchando las docentes de inicial, obviamente que sé que no es simple, me refiero a que es perfecto, simple en el sentido de que, bueno, a un chico de 12 ya le hablas de otras cosas, entonces implica atravesar la incomodidad como docente de hablar de la sexualidad, de hablar de sexo, de hablar de sexo. En el caso de, bueno, de inicial, digamos que es más, hablan de las partes del cuerpo, de las partes íntimas, el respeto del otro, el consentimiento, que es sumamente importante y es lo acorde a la edad, pero bueno, es un poco más fácil de abordar desde lo personal a nivel docente, me parece que se animan un poco más a ponerlo sobre la mesa y laburarlo en el aula, en el día a día. Eh, Después por ahí en perfecto, el nivel, bueno, ya cuando van terminando el primario y lo que es nivel secundario, uno perfecto, encuentra que si a los chicos y jóvenes se les da un espacio, tienen interés de hablar de esto, tienen preguntas, si es que uno da el espacio, ¿no? Y genera confianza. Por eso los docentes que se animan está buenísimo, la verdad es que es muy valioso. Nosotros a veces vamos a escuelas, a esto que te contaba, a dar talleres por ahí específicos de las cosas que sabemos que por ahí no se animan tanto a hablar los docentes, no sé, con chicos de 15, 16, 17, bueno, como hablar de lleno de qué tener en cuenta y qué no en relación al placer, a la respuesta sexual humana, bueno, por supuesto a los cuidados y a los métodos anticonceptivos, ¿no? Y bueno, pues en estas escuelas a donde vamos se sigue, digamos, trabajando durante el año. Pero creo que, bueno, que ya en esta instancia, por más que sea obligatorio para las escuelas, una escuela puede simplemente dedicarse a hablar de las emociones y el manejo de las emociones, que forma parte de uno de los ejes de la ESI, pero bueno, perfecto, ¿qué perfecto, más? Hay otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, pues, bueno, yo sí lo estoy trabajando, porque estoy trabajando gestión de emociones y sí, es cierto, pero bueno, podemos hacernos los tontos y no abordar otros temitas que son, digamos, importantes para los chicos y las chicas y además, eh, muy importante, que es que la ESI cumple una función fundamental para lo que es la prevención del abuso sexual en la infancia. Esto es muy importante, muy, muy, muy. Muchos chicos en escuelas han podido contarle a la maestra situaciones de abuso después de una clase de ESI, perfecto, después de escuchar y darse cuenta de que lo que se estaba pasando, eso tan feo que le estaba pasando, tenía que ver con abuso. Entonces, me parece que cumple una función fundamental eh, en esto de la prevención, ¿no? De que los chicos tengan claro que sí, que no. perfecto, eh, y muchas veces, bueno, se dice esto de, bueno, pero yo le voy a explicar eso a mi hijo en mi casa. perfecto, Está bien, pero la función, la escuela cumple varias funciones, ¿no? Y hay perfecto, lineamientos curriculares, digo, no se va a decir cualquier cosa en un taller de ESI.
¿no? Que es como este miedo, este fantasma, eh, de que pueden acceder, digamos, a una charla para la cual no estén preparados. Todo esto forma parte de los mitos, ¿no? Aparte, bueno, tenemos miedo de que estén en una charla para la cual no están preparados, pero no tenemos miedo de darles un celular con acceso a internet y que puedan ver porno en cualquier momento que no los estemos mirando, porque nuestros hijos también van a ver porno. O sea, digo, no es que mi hijo no, no, mi hijo no. No, no existe eso. Entonces, después nos desayunamos con que mandaron fotos en ropa interior a no sé quién, ¿no? Entonces van pasando estas cositas y bueno, pero chicos, es importante la ESI por todo esto. No es mi hijo, no. A tu hijo le puede pasar, a mi hija le puede pasar, que yo me dedico a la ESI. No existe a mi hijo, no. A mi hijo yo le voy a explicar. No existe eso. Tiene que haber, tenemos que abordarlo esto en comunidad, me parece, ¿no? Y ya vuelvo a repetir, ellos y ellas se encuentran en esa situación de confianza y de escucha y hacen un montón de preguntas. Perfecto, Y bueno, me parece que es súper válido poder perfecto, que lo puedan evacuar esas dudas. No solo es súper válido, sino que es su derecho, ¿no? Eh, bueno, eso. perfecto, Y para ir cerrando, siempre me gusta que el invitado o la invitada pueda perfecto, mencionar lo que guste, contar algo particular, tal vez responder esa pregunta que no te hice y que es importante que se haga. Así que este espacio de cierre es para vos, para que cuentes, digas lo que gustes, lo que quieras. perfecto, Bien. Pensaba en esto de perfecto, cómo vivimos, porque también lo vivimos los adultos, ¿no? Cómo vivimos el contacto con el perfecto, mundo virtual, ¿no? Y cómo descuidamos, digamos, perfecto, descuidamos, no, minimizamos o relativizamos todo eso que pasa en el mundo virtual. perfecto, Eh, perfecto, desde las situaciones, digamos, que vemos a diario de tanta violencia en Twitter, en todos lados, ¿viste? Parece que desde el anonimato podés decir cualquier cosa, eh, cosa que no le dirías en la cara a esa persona si la vieras, pero como estás atrás de una computadora lo decís. Bueno, esto está pasando también, digamos, entre perfecto, perfecto, los chicos, las chicas, con lo cual me parece que está bueno, eh, perfecto, así como vos tratás de que tengamos educación financiera, bueno, educación digital, digamos, y la educación sexual digital también es parte, digamos, de meternos en el mundo de los chicos y chicas, ver qué están haciendo, ¿no? Eh, y pensar, digamos, el mundo virtual como un mundo completamente real, ¿no? El mundo digital es el mundo real, ya no es más, ¿viste? No, es algo que pasa en la compu, es algo que pasa en el celu, no existe más eso. Todo lo que pasa en el mundo virtual es completamente real y tomarlo desde ahí en todo sentido, ¿no? perfecto, perfecto, Parece. perfecto, 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 Hermoso cierre y está bueno que uno pueda empezar a tener un poco más de conciencia y empezar a hablar de estos temas o empezar a tenerlo justamente a ese Instagram de confianza para cualquier inquietud o ir aprendiendo algunas cosas que tal vez uno no conocía, siempre es clave y más quienes son padres o que están en contacto con adolescentes, que necesitan, como todos, necesitamos aprender, poder tener las herramientas para saber cómo abordar cada una de esas situaciones es sumamente importante, así que gracias por este trabajo que se viene haciendo de difundir perfecto, todo lo que concierne a la sexualidad y más allá de que van a estar en la descripción del programa, si querés volver a mencionar redes o cómo pueden contactarte. ¿Cómo no? Junto a Cecilia Borghetti los esperamos en @sexología.actual. perfecto, Excelente, y ahí constantemente van subiendo mucha información, van respondiendo muchas preguntas anónimas, así que está bueno también para ir instruyéndose. Y muchas gracias, Juli, por sumarte a este bello episodio del podcast. perfecto. Bueno, gracias por la invitación, besos para todos.
Y muchas gracias a vos que te quedaste escuchando hasta el final del episodio. Si esto te gustó, si te llamó la atención, si crees incluso que a alguien más le puede servir, compartíselo, porque es la manera que tenemos de hacer que llegue cada vez a más personas. Y si tenés alguna duda, inquietud, obviamente bienvenido sea que vayas directamente al Instagram de Juli o poder dejarla en los comentarios del programa y permitirte a vos mismo también aprender, a conocer, a descubrir algo que tal vez nunca te había parado a prestar atención y que está bueno el dedicarle un tiempito a estar aprendiendo y conociendo siempre cosas nuevas y seguir creciendo. Si te gustó, si te pareció interesante, nos estamos viendo, hablando, escuchando la semana que viene. Mi nombre es Mataco Iglesias y esto fue el podcast de La Vida y el Dinero. Chau, chau. Emprender, invertir, abrir un nuevo juego. Todo comienza en la vida y el dinero.